Bienvenidos hacia el canal Abya-Yala, continente latino Abya-Yala Suyuanismo. ¿Qué significa Abya-Yala? Esto significa el nombre del continente. De los olmecas, los centroamericanos, del legado de Tezcatlipoca. Allí surge el Abya-Yala. ¿Y qué es el suyuanismo? El suyuanismo es una mezcla de Nimrod, Botán, Ninos en Abya-Yala junto con Tezcatlipoca. Esto lo vamos a ver en textos originales y antiguos. En los textos, en consecuencia, son estos: Compendio de la Historia General de México, desde los tiempos prehistóricos hasta el año de 1900, escrito por el doctor Nicolás León, encargado de la primera sección de antropología del Museo Nacional de México, ilustraciones de Ángel San Pietro Carretero. Son libros antiguos, traducciones desde indios, y así también son libros de cronistas. La evidencia es como enseñarte historia. Te estoy enseñando historia. La historia. Te estoy enseñando la historia en estos libros. ¿Cómo es que Tezcatlipoca va a fundar Israel? ¿Y cómo es que Nimrod va a llegar hacia Abya-Yala, nuestro continente, y fundar las Torres de Babel? Entonces, vaya concentrándose en los libros que le acabo de dar la portada, pues esto es lo que vamos a tratar ya inmediato con la evidencia. Más fíjate en el libro, porque el libro representa profesionales y cronistas. Profesionales y cronistas. Te estoy enseñando historia, gente validada, no cualquier pendejada. Constituciones diocesanas del Obispado de Chiapas, hechas y ordenadas por su señoría, Ilustritis del señor maestro, Dr. Francisco Núñez de la Vega, de la Orden de Predicadores, Obispo de Ciudad Real de Chiapas, su comodoro del Consejo, Majestad Año, en Roma, texto antiguo, 1500, 600, 700, 800. Vamos a ver el mito de Botán. Botán es Nimrod, como les dije. Ninos, que llegó hacia nuestro continente Abya-Yala. Entonces vaya a ver los libros que estoy mostrándote, que esto es historia. Le mite de Botán. Estudie sur los orígenes asiáticos de la civilización americana. Charense, gente profesional. No se le está hablando alguna pendejada. No, él está hablando cosas ciertas. Se les está hablando cosas históricas. Botán, Nimrod llegó a América y Tezcatlipoca fundó Israel. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, estos son hechos inclusive por frailes, sacerdotes y cronistas. Así también traducidos desde un lenguaje original hacia el español, claro está, hacia el latín. Reigns of Ancient City in the Kingdom of Guatemala, in Spanish America. From the original manuscript, Captain Don Antonio del Río, Teatro Crítico Americano, a Critical Investigation and Research, by Dr. Paul Felix Cabrera, of the City of Guatemala. Esto es historia. Ahora te la voy a dar en bandeja de plata
si te suscribes a mi canal. Si te suscribes a mi canal y formas parte de lo que es la oficialidad y canonanidad de canons, porque estos libros son canons. ¿Cómo te enteraste de esto? Así existen estos textos de Nimrod, Botán, Ninos. Nimrod es Botán, Botán es Nimrod y Ninos es como se les dice en la religión griega. En la religión griega se le dice Ninos, en la religión de Abya Yala, el suyonismo, se le dice Botán y en Israel se le dice Nimrod. Es el mismo creador de las torres de Babel. Ya le mostré los libros, los autores, los cronistas, manuscritos traductores. Vamos, Tezcatlipoca, el león Tezcatlipoca, el guerrero jaguar, el puma. Todos estos libros tenemos de Tezcatlipoca, fundador de Israel. ¿Cuáles son? Sahagún es uno de los cronistas que te dicen que Tezcatlipoca es dueño de todo el continente. ¿Quién es Sahagún? Vamos a ver. Pues acá Sahagún se puede dividir en 4 libros. Es el mismo Códice Florentino como tal. Entonces, ¿qué fueron a hacer los españoles? Para que le vaya a quedar claro. Ellos fueron a traducir los códices originales. Es decir, todo ese material es original. Aunque lo fuera a haber hecho, ¿quién? Un español. Porque lo que hizo fue traducir los códigos. Historia general de las cosas de Nueva España. Que en 12 libros y 12 volúmenes se escribió. Es decir, los 12 libros y los 2 volúmenes que escribió, yo los tengo en 4 volúmenes. Y esos son los que yo mostrarte a ti y te los doy así, te los doy. Entonces, Bernardino de Sahagún. Tomo primero. Traduce Códex. Entonces, los 12 libros que son el Códice Florentino se puede dividir en 4 libros. Entonces, en el primer libro hay varios tomos. En el segundo libro hay varios tomos. En el tercer libro hay varios tomos. En el 4 libro hay varios tomos. Y así. Se le conoce también como historia general de la Nueva España hacia el Códice de Florentino. ¿Cuál es la diferencia? Que el Códice de Florentino pues está en dibujos y luego la traducción está en español. Así pues, no hay pérdida de las Sagradas Escrituras indias. Como Sahagún fue en recolectar estas escrituras antiguas, sagradas. ¿Cómo lo logró? Pues fue antes de la invasión. Es decir, a Hernán Cortés lo invitan. Montezuma invita a Hernán Cortés porque son amigos, le muestra los libros, entre estos llegan todas estas personas. Bernardino de Sahagún, ¿y qué hace? Lo que él hace es pues revelarle los libros mientras invita a Hernán Cortés. Entonces a los españoles les fue en dar mucho tiempo para poder descubrir la religión de Abya Yala y el suyonismo. Por esto es que hay registros, por esto es que hay historia, por esto es que están los libros.
Historia de la conquista de México. Bernardino Sahagún. ¿Y cómo se llama tu chivato? Entonces, ¿ves? Acá está. Auténtica de esta obra. Acá está el 12º libro, ¿ves? Entonces son 12 libros, ¿viste? Libro 12. Sí, los tengo en los 4 tomos como tal. Estos libros te van a decir que Tezcatlipoca fundó Israel. ¿Quién? ¿Cuál autor? No es ningún don nadie. No es ningún aprendiz y pseudomaestro. Son los cronistas, las traducciones indias y hasta los mismos códices. Ahora vamos a ver el libro en el cual donde matan hacia Nimrod. Nimrod está en el Códice Buturini. El Códice Buturini. En el Códice Buturini llegó Nimrod y entre otros varios. ¿Cómo se llama este libro? Este libro se llama Bocetos Literarios Gómez Flores, Biblioteca Nacional de España. Este libro te habla de que, Tezcatlipoca mata a Nimrod. ¿Y quién es Nimrod? Huitzilopochtli. Huitzilopochtli es Nimrod. Botán es Nimrod y Ninos es Nimrod. ¿Cuál es la segunda manera en cómo se conoce hacia Nimrod, Botán, desde Abiyala? Como Huitzilopochtli, Códice Buturini. Vamos a ver este otro libro, la autenticidad de este canal y las enseñanzas que les voy a dar, porque ¿qué significa? Si Tezcatlipoca funda Israel, acá está la Torah primera, porque el que funda Israel enseña la Torah. El ángel de Jehová que funda Israel con la Torah. Entonces acá en Abiyala vamos a tener la misma Torah. La misma Torah en Abiyala. ¿Por qué? Nosotros la creamos, se la compartimos hacia Israel. ¿Cómo está relacionado esto? De manera bíblica, de manera histórica y de manera mediante sagradas escrituras. Claro, está relacionado. Fray Diego Durán, Libro de los Ritos. Libros originales que te van a decir el fundador de los mandatos judaizantes, noágidas. ¿Quiénes son los noágidas? Los noágidas son los de Noé y practican la Torah de Noé. ¿Qué pasó? Lo que pasó en resumen es que las leyes de Noé fueron entregadas por Tezcatlipoca. Es decir, desde Noé llega la ley y desde América llega la ley. Este libro se llama Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México y medios de remediarla. Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena de México y medios de remediarla. Por Don Francisco Pimentel. Como ves, son libros antiguos, de más de 100 años cada cual, original en bibliotecas oficiales. Entonces, prepárate, pues ya voy a darte la evidencia en bandeja de plata. Mira, entre todos estos libros te voy a dar la enseñanza. Y sí, este es un video judaizante
pues voy a mostrarte la Torá. En todos estos libros te voy a revelar las leyes abrahámicas versus las leyes noágidas judaizantes. Así vamos a ver que Abiyala, este continente, creó los 10 mandatos y se los traer hacia Israel, mediante estos libros y mediante la Biblia. Todas las leyes, los 10 mandamientos, todo hasta el Sabbat. Bueno, espero que se suscribir y vaya renunciando a sus pseudomaestros, que puede ser que usted conozca acá autores como Sahajún y pues como Fray Diego Durán. ¿Y por qué no lo sabe? Pues porque tu pseudomaestro es mediocre, así que renuncia a tu pseudomaestro si te quedas solo conmigo, porque yo sí voy a darte evidencia. Suscríbete al canal y dale like, me gusta. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino, Babel. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas sus ventanas? Ciertamente en mí esperan los de la costa y la nave de Tarsis de España. Desde el principio para traer tus hijos de lejos, desde la costa. ¿Cuál costa? Porque te está hablando cuál costa. ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes? El mismo versículo te dice que son de muy lejos, es decir, vienen de la costa a Tarsis y de Tarsis van hacia Israel. No pueden ser ningún otro pueblo más que los olmecas. Es decir, acá está la evidencia de los indios que ayudaron a fundar Israel. Esta es la evidencia. Isaías 68:9. Mira, acá está claro porque llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Entonces vamos a entender por vía comprensión de lectura cuando leemos la Biblia, que la Biblia dice muchos versículos, tierra lejana. La palabra tierra lejana significa otro continente. Desde otro continente significa tierra lejana. Recuerdan que el Dios Hashem Jehová no es local, viene de lejos, es decir, viene de América.
¿Y por qué Isaías? Porque Isaías está hablando del pasado, sí, el pasado, y también el futuro, porque es doble profecía, es decir, el Buda viene de América. Acá vemos en Deuteronomio en claro que en Deuteronomio 28:49 fueron tomados por un Quetzalcóatl. Esto está claro. Deuteronomio 28:49 vemos que Israel fue tomado luego después por un Quetzalcóatl. Ahora también por esto es que ocurre más Babel, por la mezcla de lenguajes. Isaías 43:5, es decir, desde el occidente te va a traer. ¿Hacia dónde? Hacia Israel, porque ese es el viaje. Indios para Israel. Y acá está claro, mira, en pos de Hashem caminarán, le rugirá porque es un león. Rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente y acudirán de Egipto y acudirán velozmente de Egipto y de la tierra de Siria o palomes y hará habitar en sus casas. Es decir, que de América va a regresar hacia los ilegales que se llevó a Egipto porque así va el viaje. Va el viaje de Egipto a América y de América a Egipto hasta fundar Israel. Entonces acá vemos que el reino de Nimrod es el reino de Babel. Entonces, ¿qué pasa? Si la torre de Babel está en América, Génesis 11:9 te dice que en Babel se confundió el lenguaje y te dice Génesis 10:8-10 que el creador es Nimrod. Más te dice Génesis 11:1-9. Mira, por eso te digo, ¿por qué? Porque acá la comprensión y lectura es, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová. Es decir, ahora pues vamos a descender, es decir, hay ángeles de mano de obra para la torre. Es decir, los ángeles se mezclan con la torre y esa torre de Babel no es mala. Esa torre de Babel da como resultado un lenguaje mágico que es el hebreo. Sí, el hebreo es el lenguaje de Babel. El hebreo es un lenguaje manipulado. Claro. Ahora acá vamos a ver la arqueología. Los 10 mandamientos en paleohebreo en los Lunas, Nuevo México. Hallazgo de los 10 mandamientos en paleohebreo en los Lunas, Nuevo México. Esto es arqueología, es decir, encontraron los 10 mandamientos en nuestro continente. Es decir, como estoy explicándote, los indios creamos los 10 mandatos.
Acá este es el Códice Florentino de Sahagún. Acabamos de leer. Preparado con esas prácticas que aunque adulteradas, mira, mantienen su simplicidad y costumbres. Montezuma estaba preparado con estas prácticas que aunque adulteradas tenían un fondo y principio de verdad, así como la mitología de los griegos, que son los principales pasajes de Moisés adulterados. Es decir, acá mismo, ¿quién? Escucha, Montezuma practica las leyes de Moisés adulteradas. Esto acá lo dice. ¿Quién? ¿Quién lo dice? Vaya renunciando a sus pseudomaestros. Sí, a todos sus pseudomaestros, profesores. ¿Y por qué? Porque Bernardino de Sahagún te está diciendo: Moisés y Montezuma tienen similares leyes. Además, el texto te dice esto. Quiero que lo vayas a leer. Mira lo que dice Sahagún. La Ciudad de México, el día 13 de agosto de 1521, 196 años después de fundada por los aztecas. Esto de la fundación de los aztecas en el año 196, esto es mentira porque son los atlantes, es decir, es mucho más antigüedad todavía. Estamos hablando del tiempo de Nimrod, de ahí como mucho más, 5000 años. Pero más, esto aclara, cuyo trono ocuparon sucesivamente 11 reyes. Duró el sitio de México comparable con el de Jerusalén. Aquí lo dice, comparable con el de Jerusalén, 75 días. Murieron en el guerra algunos millares de 200,000 hombres que se hallaron presentes y más de 100 españoles. Es decir, el mismo texto de Sahagún te compara hacia Jerusalén con México, porque el mismo texto de Sahagún te está diciendo que Montezuma está practicando una ley similar a la de Moisés, aunque adulterada. Acá están los textos y por lo mismo, pues la cruz como tal es usada para muerte, que es lo que se contraria. Entonces, hay dos cruces. La cruz egipcia que llegó hacia este continente, que significa como una cruz de salvación,
y luego llegó la cruz de muerte, pero esto es una pelea entre los Quetzalcóatl, para aclarar. Acá está. Esa es la clave del libro de Sahagún. Porque si vas a tomar la palabra en vano y no la literalidad de las palabras, renuncia a tu maestro que te tiene de bobo, desconocedor de historia. Y maestro solo hay uno, el de este canal. Bienvenidos hacia el canal Continente Latino Viayala, Suyonismo. Vaya a revisar, sí, la descripción como tal, sí, la descripción. Porque allí invito a todos a mi grupo de Telegram. Entonces, cabe recordar, cuando se les dice hermanos de Coatliche, hijos de Coatliche, todos hermanos, no son hermanos, sí más hermanos de la construcción llamada Torre de Babel. Torre de Babel es un proyecto, es el proyecto israelita, Torre de Babel. Torre de Babel es el proyecto israelita, que quiere decir, ¿quiénes participaron en la Torre de Babel? Los de Aviala y los de Israel, y entre otros sectores del planeta que compartir las mismas leyes. Entonces crearon torres de Babel, que quiere decir que allí está la mano de obra hebrea y hay mano de obra angelical de gigantes. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver lo que dice Fray Durán, el libro de Fray Durán. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, cuáles eran brujos y hechiceros, que se volvían las figuras que querían. Y acá dice que ellos fueron en matar a Huitzilopochtli y a perseguir para matar a Topiltzin. ¿Y a dónde fue este personaje? Topiltzin, este personaje. ¿Dónde fue? Dice que fue a dar aviso a sus hijos, los españoles. Está hablando que Topiltzin vive en Sumeria, porque España fue parte de Sumeria, claro que sí. Fue parte de todo el emporio de Sumeria. Entonces, está hablando de que acá, en la conexión histórica del libro de Fray Durán, los indios tienen registrado cómo Topiltzin se largó hacia España, se sitió en España, que en ese entonces ya es Sumeria, porque estos son textos antiguos que Fray Durán está en traducir mediante los indios, hasta en preguntar, por esto así yo les mostrar. ¿En qué libro? En Dioses y Ritos. Acá dice, sí, que hay un dios español, hay un dios celta, hay un dios sumerio, hay un dios celta, sumerio por allí, ¿sí? ¿Y quién lo dice? ¿Qué autor lo dice? ¿Te da risa la información? Mira, estos son textos históricos y no te puedes cagar en la historia. Dioses y ritos, ¿de quién? ¿Quién los traduce? Cuando dicen se cagan en Dios, yo le digo, vuelvan a sus raíces celtas.
vuelvan a sus raíces españolas, hasta gitanas, porque no se puede traicionar a la sangre, y la sangre es indígena. Los indígenas no se pueden traicionar las creencias, ni siquiera se pueden traicionar entre sí, porque eso se llama tener sangre impura. Este libro te dice que Topiltzin es un dios celta, español, gitano. Acá está, Fray Diego Durán. Dioses y ritos. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Quetzalcóatl. ¿Quién es Quetzalcóatl? ¿Quién es Huemán? ¿Quién es Tezcatlipoca? ¿Quién es Huitzilopochtli? ¿Quién es Botán? ¿Quién es toda esta manga de personajes? Son el constructo de Israel. ¿Por qué? Van a ser en el mismo tiempo la Torre de Babel. ¿Por qué? Porque Nimrod en Aviala. ¿Quién es? Vino desde afuera un legendario, un cuadernillo histórico traducido, escrito en los indios, nombran a los pueblos de los tiempos antiguos. Generación de botanes. La Torre de Babel, aquí. Botán es el tercer gentil que el pueblo en el calendario, en el cuadernillo histórico escrito en idiomas de indio, va nombrando todos los parajes y pueblos donde él fue, y hasta en los tiempos de Tezcatlipoca, en la generación que llaman de botanes. Dice más que es el señor de Palenque, que llaman Tepanaguafle, que vio la pared grande que es la Torre de Babel. Estamos hablando de que todos estos personajes, por eso vuelvo a repetir, porque es que el desinterés de las sangres sucias, tienen que preguntarse quién es Quetzalcóatl, quién es, porque hay un personaje autóctono de Quetzalcóatl. ¿Quién es Tezcatlipoca? ¿Quién es Botán? ¿Quién es Huitzilopochtli? ¿Quién es Topiltzin? ¿Quién es Tlaloc? ¿Quién es Kukulcán? ¿Quién es todos el compendio de personajes? ¿Quién son los dioses de nuestro continente americano? ¿Quiénes son los dioses de nuestro continente americano? ¿Quiénes son? Porque fueron aliados para construir una gran obra, vuelvo a repetir, para crear conciencia, para crear la gran obra de la Torre de Babel, que por mandato de Noé fue abuelo y le hizo desde la tierra hasta el cielo, y que es el primer hombre que envió Dios a dividir y a repartir las tierras de las Indias. Pero esto vemos que no es el primer hombre, porque acá está Tezcatlipoca. Entonces Tezcatlipoca es local. Entonces Botán en este libro, ¿cuál libro es? Es este libro. Son estos libros los que te voy a mostrar. ¿Dónde están? En estos libros. Porque estamos hablando de Nimrod de las Torres de Babel. Es decir, hay un mandato. Estamos hablando que hay un legislador, tiempo y espacio, .
Entonces, Botán, en este caso, Botán y todos estos, Nachén, Tolteca, Zapoteca, todo esto, botánides, son de las tribus. Botánides, Tsequilles, Chanés, Nachán, dinastía Botania, Tula, religión solatría. Acá está. Mira. De lengua y civilización análogas a la de los mayas, tenemos a los descendientes de Botán, que poblaron el estado de Chiapas y algunas de las tierras adyacentes. Según sus tradiciones, vinieron por el sur y en barcas 1000 años antes de Jesús. Es que Botán es Nimrod. Jesús ni siquiera hay profecía ahí. Es que Botán es Nimrod. Está antes que Abraham. Este es Botán. Botán es Nimrod. Ahora, ¿cómo sabemos que es Nimrod? Porque es nieto de Noé. Nieto de Noé. Y es acá donde lo vamos a ver, desde el mismísimo libro. Desde el mismísimo libro. El que vimos, claro que sí. El que vimos. Este es un libro en donde te explica la tribu de los Botán. Como vieron. Ahora les voy a mostrar dónde es nieto de Noé. Acá te dice de las tribus. ¿Por qué? Porque nos está diciendo esto, mire. Nos está diciendo esto. Que es el primer hombre que envió Dios a dividir estas tierras de las Indias. Entonces, ¿qué significa? Que entre este texto que te acabo de dar, es decir, hay lenguajes entretorcidos, que una tribu va a entender a otra tribu de manera diferente, no tan diferente, porque es el lenguaje de Babel, pero se va a entender algo. Se va a entender entre sí. Va a tener una etimología. Acá está. Se llama Mito de Botán. Es este libro. Este libro lo traduciré en español porque son tesoros de la corona española, sí, porque el rey recibir lo que recibir cosas de acá, el continente americano, lo que hoy llamamos América, indica la ruta que siguió y agrega que después de haberse establecido en este último país hizo varios viajes a Chivín, que fue a España, a Roma y a Jerusalén, que vio el gran templo de Jerusalén. ¿Quién? Y de allí pasó a Babilonia, donde vio las ruinas y un gran edificio, que los hombres por orden de Noé construyeron. Es decir, conoce a Noé. El pacto es con Noé. El pacto es con Noé. Acá lo está diciendo. Si se hicieron las torres de Babel, ¿en dónde? En Abya-Yala, nuestro continente, y en Medio Oriente. Esto significa, y acá nos está diciendo el texto, que fue por orden de Noé. Miren,
Acá entra los nuágidas. ¿Ves? Este es un texto histórico. Ya te muestro el autor. Porque no se trata de me cago en Dios, no. Se trata de aprende historia. Acepta la historia. Porque la historia está grabada en piedras y obra de manera digital. Para elevarse al cielo y que los hombres con quienes conversó le aseguraron que este edificio a torre es el lugar donde Dios le dio a cada familia un lenguaje distinto. Y este lugar en donde los mexicanos tuvieron su primer establecimiento, que es la frontera de la Ciudad Real, donde los españoles encontraron hombres de esta nación que hoy viven allí, en el lugar llamado Darrio de Cerillo. Hay que aclarar que todos estos textos que nos relaciona a las leyes nuágidas, porque está hablando de una ley nuágidas en donde ellos viven en paz. Nimrod, Botán, vive en paz con Tezcatlipoca. En ese entonces, este es el libro para que lo revisen ustedes, le vayan a hacer fotocaptura y vean que la seriedad está en la historia. Esto es un libro histórico. No se trata de me cago en Dios, no. Es que bueno, ustedes más bien renuncian a Jesús, porque es menos mal. Y hay un pacto de nuágidas. Acá clarito está, acá claro está. Está este texto, así también. Otra vez se lo vuelvo a presentar. Teatro crítico americano por el Dr. Paul Félix Cabrera. Es una traducción de una traducción de el nieto de Noé, Nimrod, Botán. Y acá hay que ver esto. ¿Quién es el creador de la ley, de la Torah? Botán es el tercer gentil colocado en el calendario. Escribió un tratado histórico en el idioma indio donde menciona por su nombre el pueblo, con quién y los lugares donde había estado. Pues que te está hablando del tiempo de Nimrod, que inclusive ya hay relaciones con el emporio de la Torah, que es Tezcatlipoca. Los ángeles ayudan a crear la Torre de Babel. La Torre de Babel no es algo malo. No es algo malo. La Torre de Babel no es algo malo. No. La Torre de Babel fue ayudada por ángeles. Mano de obra angelical y mano de obra israelita. Que fue construida por orden de su abuelo Noé. Desde la tierra hasta el cielo. ¿Ves? Ese es el texto que yo les acabo de dar. Ahora, hay que ver acá. Acá está en el mismo libro. ¿Por qué? Porque todo este texto es del libro de Botán. El libro de Fray Durán ya pasó. Vaya a prestar atención. Y este es el libro de allá, del mito de Botán. El mito de Botán, que está en francés. ¿Lo vieron? Bueno. Por lo general, cada 7 días el león venía a causar estragos. Cada 7 días, porque hay un número. Porque saben de números. Además, tras deshacerse de ellos, los cusitas permanecieron en el país
durante 7 días, en memoria de él, en memoria de quien hay una costumbre de 7 días. 7 días es el Sabbat, es el séptimo día, es el Sabbat. Acá te está hablando del Sabbat. Ahora yo te lo voy a mostrar más plasmado para que lo veas en los textos. Permanecieron en el país durante 7 días. En memoria de él, cuando se preparan para ir a la guerra, observan un ayuno de 6 días y parten el séptimo. Pero ¿por memoria de quién lo están haciendo? Por memoria del león. Por memoria del león están llevando a la contraria, porque eso es lo que dice. Ahora, ¿por qué? Porque están llevando la contraria. ¿Quiénes? Los Cusita. Acá lo vemos. Dice, el león tan pronto como se acercó al foso, ustedes le dan pausa al video para que ustedes puedan leer. Ahí dice, el león, que es Tezcatlipoca, está en pelear contra estos, en este caso es de las tribus de Nimrod y entre otros enemigos, pues se les viene recibir en el continente. Recuerden que el dueño del continente es el león. El dueño del continente es el jaguar, el puma, el león. Este es el continente americano. ¿De quién? Del león, del jaguar, del puma. Del guerrero jaguar, guerrero puma, del guerrero león. Tezcatlipoca es el mismo. Llegaron estos Cusitas, mataron al león. ¿Qué es lo que pasa? Que resucita. El león resucita, sí. Y dice que ayunan 6 días y en el séptimo día se preparan para batallar, para luchar. Están optando por una religión islamita. Esto es islamita. Esto es el islamita porque el islam está en contra del Sabbat. Entonces, acá nos está hablando de que el león tiene una costumbre del Sabbat. El Sabbat solo es el día sagrado de Elohim. Elohim, es decir, el pacto noaje de nuevo, desde la religión americana. Pero acá vemos claro que los Cusita son enemigos de el león. Los Cusita, sois enemigos del león. No tienen que ser el enemigo del león, pues este es el verdadero autor y dueño del continente. ¿Qué es lo que pasa? Resucita 3 veces. ¿Quién? Tezcatlipoca. Resucita 3 veces. Entonces, acá vamos a leer esto. Quetzalcóatl y Huitzilopochtli conducen a la traición y la perfidia, opacando la lucha personal entre ellos para dar relieve al épico batallar de dos fanatismos religiosos que rechazan con energía a Cristo y Tezcatlipoca. Se colocan frente a frente, armado el uno de su cruz y de su espejo de obsidiana al otro. Es decir, allí Huitzilopochtli, Huitzilopochtli es diferente de Botán. Botán es el tercer gentil, eso significa que está en el tercer mando. Botán es el tercer poderoso. Tezcatlipoca es el segundo. Y acá te está hablando de Huitzilopochtli. Entonces el Huitzilopochtli es el segundo, Tezcatlipoca es el primero y Botán es el tercero. ¿Qué es lo que pasa? Que Quetzalcóatl asciende más porque Tezcatlipoca se encarga de matar a Huitzilopochtli y a Botán. Tezcatlipoca mata a 2, a Huitzilopochtli y hacia Botán, sí, porque hay que individualizar. Es decir, Huitzilopochtli en ocasiones es Quetzalcóatl, Botán en ocasiones es Quetzalcóatl, entienda, sí, por eso son hermanos, a veces se confunden, pero sí hay una individualidad, es la comprensión y lectura. Es como leer los Vedas, es así mismo, es como leer los Vedas, donde dicen
Este, Krishna es, por ejemplo, la reencarnación de Vishnu y la reencarnación de Krishna y así entre varias cosas, pero en realidad nos fijamos y nos adentramos y son seres diferentes. Como decir que la tríada de Vishnu, Brahma y Shiva son la reencarnación de entre ellas tres las mismas. Claro que sí, se repite, pero ya cuando profundizamos más, Shiva, Brahma, Krishna y Vishnu son entidades diferentes. Entonces vamos a ver eso acá en la religión de Abhyala. Así, de esa manera, que me entiendan el paralelo, todas son diferentes. No es que se reencarnan como se reencarnó Jesús, que esos son tres en uno. No, son diferentes. Entonces hay un Quetzalcóatl original. Sí, hay un Quetzalcóatl original. Las encontradas pasiones de Quetzalcóatl y Huitzilopochtli. Adversidad. Conducen a la traición y a la perfidia, opacando la lucha personal entre ellos para dar relieve entre el épico batallar de dos fanatismos religiosos que se rechazan con energía. Cristo y Tezcatlipoca. Acá, entiéndame que el Códice Buturini, todo esto comienza desde el Códice Buturini, para ser claro. El Códice Buturini tiene que estar en PDF ya. Pues allí en el Códice Buturini, ahí se aprovechó para que Quetzalcóatl pudiera llegar, que Nimrod fuera a llegar. O sea, allí se ve todos cuando llegan, hasta los de Atlantis llegan, Aztlán. Aztlán es Atlantis, sí. Acá llegan los de Atlantis. Entonces, acá llegan de varios lugares. Desde Australia, desde Israel, desde España. Más acá la localidad es... ¿Cuál es la localidad? La localidad es Tezcatlipoca. Este es el Buda Orígenes del continente. El local es Tezcatlipoca, los demás son extranjeros. Entonces acá vamos a ver esto. Rey de Tolán, Señor Tezcatlipoca, tú eres mi solo Dios, tú eres mi luz, tu fuerza celestial. Mi labio invoca, caiga rota a mis manos esa cruz. Acá se puede ver que es Huemac quien finaliza el acto con el siguiente cuarteto. Rey de Tolán, Señor Tezcatlipoca. Entonces, por eso, se dice, hay que saber individualizar, aunque haya confusión, porque esto también pasa en los Vedas. Esto también pasa en los Puranas. Rey de Tolán, nombramos a Huemac, tan solo en la virtud, justos pensando, reunidos en el santo Calmecac, en el bien de la patria meditando.
Acá, en este texto, que no es el mito de Botán, es otro, que ya les voy a mostrar. Acá está asesinándose a Huitzilopochtli. Rueda cadáver cerca del de Huitzilopochtli. Entonces, vamos ahora en ver arqueología sobre esto, sobre la muerte de Botán y la muerte de Huitzilopochtli. Más ahora ustedes fueron en ver desde el mito de Botán que también está la muerte de Tezcatlipoca, por eso, porque resucita 3 veces. Y acá lo dice: mi frente está. En un rapto de inspiración profética exclama resueltamente: Tezcatlipoca. Desarman los sacerdotes al terco Huitzilopochtli y le intiman que se prepare a morir, sacrificado en aras de Tezcatlipochtla. Él, en un rapto de inspiración profética, exclama resueltamente: venid, serena, mi frente está. No los humanos duelos harán mi seno palpitar, cobarde. Yo sé que Dios me aclamarán mañana y adoraréis mi efigie soberana. Venidme ya a matar, que se hace tarde. Lo hacen así, cercano aposento, y al rato vuelven con su cuerpo inanimado que arrojan junto con el extraído corazón, destilando sangre a la grada del ídolo. Entra enseguida Papantzin, herido de muerte. Papantzin está herido de muerte. Y después de anunciar la derrota de los aztecas y de consagrar, todos murieron. ¿Te das cuenta? Ahí. Tezcatlipoca mató a todos los aztecas. Sí, ¿por qué? Porque entienda, mexicanos, mayas, aztecas, estos son extranjeros. Los olmecas somos los únicos locales. Inclusive los del sur no son locales. Vienen de islas que conectan al mar, del lago Titicaca, es decir, desde Australia llegan ellos, los del sur. Entonces acá vemos que Tezcatlipoca derrota a los aztecas, que llegan a representar hacia Botán, hacia Huitzilopochtli. Pero mira, acá está. ¿Quién es el profeta? Porque acá te dicen inspiración profética. Venid, serena, mi frente está. No los humanos duelos harán mi seno palpitar, cobarde. Yo sé que Dios me aclamarán mañana y adoraréis mi efigie soberana. Venidme ya a matar, que se hace tarde. Pero acá, ¿quién te está hablando? Si los únicos que están peleando son Quetzalcóatl. Acá los únicos que están peleando es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca. ¿Contra quién? Contra todos los sacerdotes. Venid, serena, mi frente está. Porque algo le pasó en la cabeza. Es decir, claro. Ciña tu frente la real diadema, Tolán gloriosa en tu bondad confía. Es decir, hay algo en la frente. ¿De quién? De uno de estos guerreros. Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que derrotan a los aztecas. Hay algo en la frente de ellos. ¿Qué hay? ¿Qué hay en la frente de ellos? Lo que pasa es que cuando Tezcatlipoca destruye hacia Botán, que Botán es Palenque, Nimrod es Palenque, Palenque es Nimrod, allí el astronauta de Palenque muere, ese es Botán, muere atravesado con una espada, ese es, véalo, ¿en dónde? En las escrituras, sí, y también en la arqueología. Acá murió,
¿Quién? Huitzilopochtli y entre otros. ¿De qué manera? Vamos a ver. Porque ahí dice, y adoraréis mi efigie soberana. Pues una efigie soberana. Que el soberano es el perdedor. No, ahí está la comprensión y lectura. Mira, Tezcatlipoca dice, venid serena, mi frente está, porque fue decapitado. Y aún así revivió por segunda vez. Yo te lo demuestro. ¿En qué texto está esto? ¿En qué texto está? Claro. Mi frente está. Ahí está. Bocetos literarios. Muerte de Nimrod. No se llama así, se llama bocetos literarios. Ustedes van a buscar el autor del libro. Que es de la Biblioteca Nacional de España, es ético. Bocetos literarios. Gómez Flores. México, tipografía Gonzalo A. Esteban Calle. Mi frente está. Vamos a ver si es el mismo, para que vean. Que yo les voy a mostrar a ustedes qué es la arqueología, porque los mismos libros te dicen que ellos se han creado efigies, o sea, arqueología, para que puedan entender cómo suceden las cosas. El Códice de Uterini es la solución. Acá está. Este es. Acá está el libro. Ahora voy a mostrarte que ellos son creadores del Sabbat, que ellos son creadores de la Torah, hasta en los libros, porque hay arqueología. Por eso te dice, arqueólogo. ¿Arqueólogo de qué? Mira, el arqueólogo guarda, sí, pero también tiene que llevarse del contexto, es decir, si hay una estatua abrazada a otra estatua, no se le van a separar, pues significan algo. Entonces en arqueología inclusive no tienes que separar las estatuas, pues eso sí significaría, o no les puedes arrimar armas, o eso sí significaría. Entonces en este libro vamos a ver el sábado. Fue inventado por Tezcatlipoca. Solo tienen en el año 9 días de ayuno, que son los 7 viernes de Cuaresma, vigilia de Navidad y sábado de resurrección. ¿Pero de quién me está hablando? El sábado de resurrección, del león, de los Cusita, que mataron al león y entonces están festejando la práctica islámica, que es joder los sábados, que los islamistas joden los sábados. Entonces, Tezcatlipoca resucita el sábado. Mira, sábado de resurrección, sí, mira, ¿quién resucitó? O sea, si cayesen en idolatrías, supersticiones o algún error contra la fe, no son delatados al santo oficio de la Inquisición, sino al obispo diocesano o su provisor, y en los tribunales reales tienen el juzgado general de naturales para sus asuntos. Es decir, ellos están practicando la Torah y los frailes se están molestando un montón porque dicen, ¿cómo es que estos indios conocen la Torah? Es que acá lo dice. Entonces dice, el juzgado general de naturales para sus asuntos pueden ser ordenados, admitidos en colegios, seminarios y religiones y promovidos a dignidades eclesiásticos y oficios públicos. Es decir, están practicando el sábado. ¿Quiénes? Están practicando la Torah y aún así no les ha llegado el Evangelio. Porque el Evangelio está en piedras. Pero no es el Evangelio monoteísta, es el Evangelio de la Torah original, que es el arca del pacto que vive los mares y hace los milagros.
Respecto a las leyes de los antiguos, he aquí lo que dice el sabio Couet. Se puede asegurar en general que las antiguas leyes penales fueron muy severas. Desde los tiempos primitivos se ve a Tamar condenada al fuego por adulterio y se observa la misma severidad en las leyes de los egipcios, siendo también la de los chinos una prueba de lo dicho. Se debe decir lo mismo de las leyes de Moisés: la blasfemia, la idolatría, la violación del sábado, el sortilegio, el homicidio, el adulterio, el incesto, el estupro, la sodomía, la violencia contra los padres. Todo esto era castigado de muerte y de una manera muy cruel. De las leyes de Dracón, uno de los primeros legisladores. Es decir, este libro de plano te está en admitir lo que dice el mismo mito de Botán, que por el león Tezcatlipoca, el guerrero león Tezcatlipoca, el guerrero jaguar, el guerrero puma, se hizo el sábado. Los mestizos son un extremo prodigios, principalmente los mineros. Hay operar que recibe el sábado 200 o 300 pesos para gastarlo el domingo siguiente y quedarse reducido el lunes a pedir prestado. La gente de la raza mixta, o sea, acá lo que dice es que estos indios, los mestizos, son un extremo de prodigios y que ellos, operario que recibe el sábado 200 o 300, que se enfiestaban los sábados. Eso es lo que dice. Sí, que se enfiestaban los sábados. Este es el libro. Ahora, ¿cómo se practican los sábados? Se practican con soma. ¿Soma qué es? Soma significa licor o hierba. Y así se practica el sábado en todas las religiones, hasta en la religión budista. Sí, por eso es que dice, hasta en la China vi el sábado, hasta en la americana también. ¿Por qué? Porque son los budas de cada religión. Memoria sobre las causas que han originado la situación actual de la raza indígena y medio de remediarla. Ahora, lo que yo quiero mostrarles ahora es esto. Los islamistas y los creyentes en Jesús no comparten el sábado. Entonces, solo el judaísmo es compatible con las religiones de Abeyala, de Tezcatlipoca, y no con la de Huitzilopochtli. Es decir, si hay que acusarle un sacrificio humano, es hacia los circuncidados, los hijos de Moctezuma, circuncidados, hasta el mismo Moctezuma circuncidado lo dice Fray Durán. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? En el libro de Fray Diego Durán vamos en ver sacerdotes levitas. Sí, quien se vaya a poner a leer el libro de Fray Diego Durán va a ver los sacerdotes levitas y los sacerdotes abránicos de la circuncisión, que son otros. Entonces los tlaxaltecas son los levitas y los
aztecas por Montezuma son abránicos. ¿En dónde? Acá. Circuncisión, especialmente hijos de los señores y reyes, a los cuales en naciendo, si es varón, lo lavaban los mismos sacerdotes, están hablando de bautizo, y lavado ponían en la mano derecha una espada pequeña y en la otra rodilla chiquita. Esta ceremonia hacían al niño 4 días arreo. Ofrecían los padres por él grandes oblaciones. Y si es hija, después de lavada 4 veces, ponían en la mano un aderezo. Es decir, mira, acá ves que dice que después de nacer lava, o sea, esto es un bautismo. Si su signo se inclina a pintor, poníale pincel en la mano. Si a campertero, dale una suela. Y así los demás. Está hablando de oficios. Cuando ellos nacen, si ver que la criatura, el ser humano, olmeca, que ya esto es hablar de olmecas, aztecas y mayas. La parte donde dice circuncisión solo aplica para los de Montezuma. Los tlaxcaltecas son otros. Por esto es que sucede la traición del emporio, porque Montezuma representa el emporio de Huitzilopochtli, el emporio de Botán, Nimrod, Ninos. Aunque fuera en ser derrotado en Palenque, Nimrod fue derrotado en Palenque. Entonces vamos a ver este códice. Vamos a ver este códex. Este códex que tener acá. Este es el guerrero jaguar, león, puma. Ve la cola de jaguar. Esta es la muerte de Palenque. ¿Qué astronauta de Palenque? Acá no hay ningún astronauta de Palenque. Acá es la muerte de Palenque. Nimrod, Botán. ¿Quién lo mata? El guerrero jaguar. Esto es arqueología. Ahí está otro Quetzalcóatl viendo cómo lo matan. Que esto no es ninguna nave. Las Vimanas fueron destruidas antes de la creación por el dios Shiva y Vishnu. Así que, por favor, no se inventen de astronauta de Palenque. Primero, ponerse a estudiar las Sagradas Escrituras y un poco de arqueología para no quedar luego en el futuro mal. Porque acá esto es una muerte. Entonces el astronauta de Palenque es en realidad la muerte de Palenque. Y esa supuesta nave que dicen los ignorantes, en realidad es una espada. Esto está en un códex que yo se lo puedo dar. Si es que le vale la historia real. Vamos a continuar en ver el autor de la muerte de Palenque.
Este es el autor de la muerte de Palenque. Es decir, el guerrero jaguar está en Pumapunku. El guerrero jaguar es el dueño del continente suramericano. ¿Qué es esta estatua? ¿De dónde es esta estatua? ¿Quiere ver? ¿Quiere ver quién es? Mírale la nariz. Mírale la nariz, sí. Pues estamos hablando del guerrero Tezcatlipoca adulto. ¿Y cómo que adulto? Sí. Porque él, Tezcatlipoca, resucitó 3 veces de la muerte. ¿Quién? Te estoy hablando de niño. Este niño es Tezcatlipoca. Acá es niño. Acá está muerto. Porque vuelve a resucitar. ¿Y qué pasa? Que cuando resucita, parece esto. Esto es Tezcatlipoca. Sí. ¿Por qué? ¿Dónde lo vamos a ver? De nuevo, vamos al código. Al códex. Vamos al códex. Vamos a ver quién es. Es el mismo. ¿Lo ves? El mismo. Entonces, pueden haber estudiosos de arqueología. Muy bien, perfecto. Que fueran a ver estudiosos de arqueología, pero ustedes no cuentan con el valor de la verdadera arqueología. Decir, ¿de dónde es esto? Esto es arqueología suramericana, sí. Esto es arqueología suramericana. Míralo. Míralo. Esto es arqueología suramericana. De acá a norteamericana. ¿Norteamericana? Suramericana. ¿Quién? El mismo guerrero jaguar. Acá, adulto. Adulto, el guerrero jaguar ya resucitado una vez. ¿Por qué? Murió. El guerrero jaguar murió 3 veces y 3 veces resucita. Tezcatlipoca resucita 3 veces de la muerte. Entonces, les voy a mostrar la apariencia. Esta es la apariencia original de Tezcatlipoca. Este es Tezcatlipoca. Adulto. Niño. Este es Tezcatlipoca niño. Este es Tezcatlipoca adulto. El mismo. Adulto se muere. Allí está muerto. Lo tienen muerto porque murió. Luego resucita. ¿Resucita cómo? El guerrero jaguar. Aunque él ya es guerrero jaguar y muere como guerrero jaguar, pues resucita más con una apariencia diferente. ¿Qué es lo que pasa? Que vamos a ver cómo Nimrod primero mata al guerrero jaguar y lo decapita. Nimrod decapita al guerrero jaguar. Este es Nimrod, el creador de la Torre de Babel, el muerto de Palenque. Ahí está, decapitado. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Quién mató a quién? Esto es lo que significa. Lo que pasa es que en las Sagradas Escrituras vamos a ver
que él resucita 3 veces. Este es el guerrero jaguar, ¿lo ves? Bueno, ¿cómo sabemos que resucita? Resucita a pesar de que le corten la cabeza. Sí, esto está escrito, son sagradas escrituras. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que terminan de matar a los ayudantes de Nimrod. Porque Nimrod se fue en contra de la Torá. Nimrod al final traiciona la Torá y se inventa como leyes islámicas. Sí. Por esto es que Abraham se pierde. ¿Por qué Abraham se pierde? Porque acá Quetzalcóatl y Tezcatlipoca acá degollaron. ¿Hacia quién? Hacia otro aliado de Nimrod. Entonces uno lo mata Quetzalcóatl y otro lo mata el guerrero jaguar. Vamos a ver los textos. Esto es arqueología de Abya-Yala americana. Si lo ves, ahora lo vas a ver acá. ¿Estás viendo? Este mismo es Tezcatlipoca. ¿Te lo vamos a ver de nuevo? Ah, sí, acá. Porque Nimrod es del tiempo de los sumerios. Entonces acá tenemos a un tigre que está usando armas. Como un tigre te va a usar un cuchillo, como un tigre te va a usar la bajra, un arma. Como el tigre te va a usar como el león te va a usar un arma. ¿Por qué? Porque no es un simple león. Es Tezcatlipoca ya resucitado por segunda vez. Porque por primera vez, ya luego, o sea, acá entiendan que Nimrod primero mata a Tezcatlipoca. Tezcatlipoca revive, él revive, se torna en este aspecto y mata a Nimrod. ¿Qué pasa? Que Nimrod no está solo, está con otros ángeles caídos, como con Mastema, como con Miguel, como con Samael, y hasta Asera, Isis y Horus. Y todos estos van en ser destruidos, en la liberación de los hebreos, porque llegó el ángel de la muerte, el degollado para Egipto. Acá está el guerrero jaguar, porque este guerrero jaguar llegó para Egipto para destruir a todos los adoradores de Amón y su séquito, todos los adoradores de Horus, de Isis, de Asera, de Mastema y hasta de Miguel, porque son traidores a la Torá.
Entonces significa que tiene 3 transformaciones. Claro que sí. Tiene 3 transformaciones. El guerrero jaguar tiene 3 transformaciones. Claro que sí. ¿Cómo? ¿Cómo? Pues te estoy explicando. Cuando él la primera vez que resucita y ya ha matado a Nimrod, estos son otros. Cuando el guerrero jaguar resucita y ya ha matado hacia Nimrod, pues llegan los otros y le cortan la cabeza. Lo que pasa es que él, así decapitado, luego se le vuelve a pegar a la cabeza. Por esto es que se vuelve más feo. ¿En dónde? ¿En dónde podemos ver la muerte? Acá. Ellos están matando a un león. Este león representa a aquel león. Tezcatlipoca, el creador de la Torá. ¿Qué significa eso? ¿Y qué es el creador del Dharma? Tezcatlipoca, el señor del tiempo. Acá tenemos de nuevo al tigre. Parece que va a golpear a este y le va a dar con la masa. Acá está. ¿Cómo un tigre te va a usar armas? Esto es luego religión sumeria. Entonces, ¿qué sucede? Que esta arqueología que ves acá, que es sumeria, es menos antigua que esta. Porque esta es bebé. Bebé Tezcatlipoca, luego adulto, lo asesinan, resucita, parece más anciano, mata hacia Botán, Nimrod. ¿Y de dónde es esta arqueología más antigua que la sumeria? ¿De dónde es esta arqueología más antigua que la sumeria? Porque estamos en continuar un rastro. ¿De dónde es el guerrero jaguar? ¿Dónde nace? Pues vamos a ver dónde nace el guerrero jaguar. Las estatuas del guerrero jaguar bebé, niño. Están en Costa Rica. El guerrero jaguar está en Costa Rica. Bebé, estatua olmeca. El bebé está en Costa Rica, entonces hay que ser lógico y cronológico. Es decir, si el bebé está en Costa Rica, significa que las estatuas de los leones sumerios son menos antiguas que esta. Que la arqueología diga otra cosa es muy simple. El tiempo atmosférico y la humedad del territorio. Donde hay más sol, donde el sol vaya a resecar más, el cemento y donde el clima esté más árido, va a aparecer las cosas, los monumentos más antiguos. Donde el clima esté más húmedo, va a aparecer más joven, más prematuro, la arqueología. Entonces la arqueología, los arqueólogos
deben basarse en las estatuas, porque las estatuas, ellos que estudian las estatuas o qué estudian, o el tiempo que ellos suponen que el tiempo atmosférico les da el resultado de si el clima es húmedo te da más joven, si el clima es seco te da más antiguo. Entonces estamos hablando que Tezcatlipoca es un personaje que nace en Centroamérica y se transporta hacia Sumeria después y libera el pueblo hebreo, hasta inventa la ley, la Torá. Voy a mostrarles ahora que hay dos Tezcatlipocas, es decir, él tiene hermanos y Quetzalcóatl tiene hermanos, pero de los que resultan ser los originales, por esto es que se le dice, hay dos Quetzalcóatl, hay tres Quetzalcóatl, Huemán. Entonces confunden a Tezcatlipoca con Huemán. Pero ¿por qué? ¿Y por qué se les dice hermanos? Porque inclusive se les dice hermanos a Huitzilopochtli, mas son personajes diferentes. ¿Por qué se les dice hermanos? Porque son hermanos de la Torá. Nimrod llega para fundar la Torre de Babel, acá en Abya-Yala. En el comienzo no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque la Torre de Babel se funda por el sector de Medio Oriente y también se funda por el sector de Abya-Yala. Para que usted pueda hacer una construcción es necesario paz. ¿Por qué? Porque usted no va a estar construyendo en medio de la guerra. Entonces, la Torre de Babel se construye en Abya-Yala y en Oriente Medio. Mira, acá está. Acá está Fray Diego Durán hablando con el indio. Por otra parte contraria, cuando la mar se pudiese pasar el pinjuto y cuando los ruiseñores criasen barbas como los hombres, en una pintura vi pintada con una loba larga y un sombrero grande puesto en la cabeza a este varón, Ueymac, y un rétulo que decía, Padre de los hijos de las nubes. Mira lo que dice Fray Diego Durán, mira lo que dice, para que veas que los libros son reales, queriéndome satisfacer más y sacar algún puntillo del indio. Entrevista al indio, es un entrevistador. Fray Diego Durán, he dicho para, con una palabra de aquí y otra de allí, cumplir mi escritura. O sea, está registrando la religión del indio en sus propias narices. ¿Por qué? Porque, como le dije, los españoles antes de invadir y después de invadir, primero registraron la mitad de la religión, luego la mitad lo completaron. Le pregunté de nuevo la causa de la salida de aquel santo, varón de esta tierra, el cual me respondió haber sido la persecución de Quetzalcóatl y de Tezcatlipoca, los cuales eran brujos y hechiceros que se volvían a las figuras que querían. Pregúntele qué molestias fueron las que hicieron, el cual dijo que la principal, porque aquel santo varón se fue, había sido porque estos hechiceros, estando en el ausente de retraimiento, con mucho secreto les habían metido dentro a una ramera que entonces vivía muy deshonesta, que había nombre Xochitlexal, que volvía y que volviendo Topiltzin a su celda. Es decir, acá encerraron a un aliado de Nimrod. ¿Quién es?
Quetzalcóatl y Tezcatlipoca son amigos. ¿Qué es lo que pasa? Que en ocasiones a Huemac es otro. Quetzalcóatl es otro. Espera. Se le dice también Huitzilopochtli Quetzalcóatl y se dice que también hay dos Quetzalcóatl. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los personajes son individuales, no es que sean los mismos. Cuando dicen son hermanos, está hablando de hermanos en la doctrina de la Torá. ¿Por qué? Para que se fuera a hacer la Torre de Babel. Topitzil a su celda. Bueno, acá ver que Topitzil está en su celda. Topitzil es un mara. De los maranata que quieren incumplir la Torah. ¿Qué libro es este? De la circuncisión de los hijos de Montezuma. ¿Qué libro es este? Y este libro es este. Acá en este libro dice que los de Tlaxcala son levitas y que los hijos de Montezuma son abránicos, circuncisadoras. Destruye prepucios, consume prepucios, traga prepucios, chupa prepucios. Pues sí, este libro lo dice. Vio la evidencia. Ahora va el otro libro. Los libros que se registraron mediante los españoles nos dicen: el sábado es asimismo costumbre de los indios. Pues vamos a ver. Pues los islamistas no. Y odian el día. O vosotros, pueblos del libro, creed en lo que hemos revelado, en cumplimiento de lo que tenéis antes, que fijaos humillación con sus jefes, y os hagan volver sobre sus talones, o los maldigamos. Como hicimos con el pueblo del Sabbat. Mira, esto es Corán. Ellos maldicen al pueblo del Sabbat. El Corán, los islamistas odian el Sabbat. Mira, el Sabbat fue impuesto a quienes habían discrepado respecto a Abraham y su religión. Ahora les voy a mostrar esto. Cuando hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los idólatras en donde quiera. O sea, cuando haya transcurrido, ¿ves? Los meses sagrados. Sura 22, versículo 78. Luchad por Alá. Dice por la religión de vuestro padre Abraham. Sí, porque son los chupaprepucios. Sura 9, aquí está. Mira, acá los islamistas en realidad cometen sacrilegio del Sabbat por culpa de Jesús. Acá Ruth está en pedir permiso, se le prestan el campo para espigar, Ruth 2.2, Ruth 2.8, y le dicen que cuidado, no vaya a espigar a otro campo. ¿Y qué pasa a Jesús? Jesús los envía a robar, literal. Y el día sábado, ¿por qué? ¿Por qué le usa el día sábado para maldición? ¿Quién? Jesús, que es un islamista. Contenció el pasar por los sembradíos. Mira, un día de reposo. ¿Ves? Bueno, Marcos 2, 23, 25. La religión india es buena, Jesús es malo. Y Mateo 12, 1, 2, 3. Buena es la religión india, Jesús es malo. Porque hasta la religión india compartir el Sabbat. Jesús no. Otra vez acá los envía a robar en el día de reposo. Bueno es la religión india, malo de Jesús. Otra vez. Lucas 6:13, para que lo veas. Acá está tirando maldiciones para el día sábado. Es decir,
que combatan en los meses sagrados, en los días sagrados. Sucede que en palabras diferentes. Pues acá dice que rueguen para que no les toque huir en invierno o en día sábado. ¿Qué es esto? Estos son maldiciones. ¿De quién? De los creyentes en Jesús en contra del sábado, porque le odian. Acá en 2 de Macabeos 6, 4, 12 vemos que el templo se había invadido por las orgías de los paganos que venían a divertirse con las prostitutas. En los pórticos se efectuaba el comercio sexual, introducían en el trigo cosas no permitidas por la ley, el altar estaba cubierto de víctimas impuras prohibidas por las leyes, ya no se permitía celebrar el sábado, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, los indios sí celebran el sábado, Jesús no. Entonces vamos a ver con las Sagradas Escrituras que los españoles aclaran que acá en nuestro continente se celebra el sábado. Y yo les aclaro acá, Dionisio, Corán versus el guerrero jaguar. Claro que sí, yo les aclaro que el guerrero jaguar practicó el sabbat y Dionisio lo invalidó. Así como Dionisio es una reencarnación de Jesús y Jesús es una reencarnación de Samael. Y así Miguel, pues el guerrero jaguar no tiene reencarnación. Es auténtico y sí resucita de la muerte. No es un simple fantasma, cambia rostros. Como tú, Jesús, el incumplidor de las leyes sagradas, la Torá.